Ya de regreso al estudio de CIPSE Noticias más temprano y como todos los martes me acompaña Juan Manuel González, autor del libro Engordando la Vaca, que vamos a platicar de un interesante tema, las 5 diferencias entre el dolor y el sufrimiento. Juanma, muy buenos días. Buenos días, Humber, buenos días a todo nuestro auditorio. Efectivamente, hoy vamos a hablar de esas grandes diferencias, ¿no? Vamos a hablar de la principal diferencia, empezando ya de entrada con el primer punto, porque la gente tiende a confundirlas, no crean que porque automáticamente tienes El uno, dolor puede ser dolor físico, un es sufrimiento. correcto, ¿no? Y al final o sea, sí están muy conectados uno con otro, pero no necesariamente, a veces confundimos y decimos, es que esta persona está sufriendo, pero no, lo que realmente está teniendo es un dolor, ¿no? Ok. Y eso es lo que vamos a ver hoy, a tratar el tema de hoy, específicamente, y empezando con el primer punto, que es la forma de sentirlo, ¿no? Eso es de cómo nace cada uno de ellos, ¿no? Y el dolor de entrada nace de un sentimiento, de una emoción, ¿no? Si hablamos de que el ejemplo que más se puede poner en un ámbito del dolor es la pérdida de alguien, ¿no? De alguien muy querido, de un familiar muy cercano, como sea, que esos son cuestiones que nacen, ¿no? De un sentimiento, ¿no? De una emoción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el dolor, cuando hay dolor, cuando nace el dolor, pues tiene mucho que ver y está muy pegado a las cuestiones del alma, a las cuestiones del espíritu, ¿no? En ese aspecto. En cambio, por el otro lado, el sufrimiento nace del dolor, o sea, primero nace el dolor y luego surge el sufrimiento. La diferencia que hay entre, como primera instancia en la forma de sentirlo, es como dije, el anterior viene de sentimientos y el otro le pega mucho más al orgullo y ese es al ego, ¿no? Entonces, como nace después del dolor, por automático tenemos que entender que es casi una decisión que nosotros tengamos que estar pasando por un sufrimiento que es Ok. totalmente innecesario, ¿no? O Yo sea, decido si sufro o no. El es, dolor tal vez es inevitable, es un sentimiento que adquiero de alguna es, situación. es correcto, es correcto. Entonces, ya el sufrimiento es algo en lo que me puedo estacionar, como vamos a hablar más adelante en algunos puntos más específicos, pero sí tiene que ver mucho y le pega mucho más, te digo, al ego y al orgullo. Por eso a veces estamos como que estacionados en esa parte del sufrimiento, porque nos conviene en muchos aspectos que vamos a hablar Ok. obviamente más adelante, ¿no? El segundo punto tiene que ver con la verdad y con la realidad, ¿no? El dolor es una verdad, es algo que está sucediendo porque te vuelvo a repetir, emana de algo muy adentro, ¿no? De algo del alma, como dije, de una emoción, de un sentimiento. Por lo tanto, eso es una verdad y tú al estar pasando tu verdad pasas por un proceso, obviamente que tiene que ver con un proceso de sanación. ¿Por qué? Ujú. Porque la verdad es que cuando tú sientes dolor, estás pasando por un proceso de cambios, ¿no? En el cual, pues entre ellos está obviamente contemplar, obviamente que vas a sanar en algún momento. No significa que vas a dejar de sentir el dolor siempre va a estar ahí. La diferencia es que no pases a la parte del sentimiento, que es en donde ya hablamos de realidad, porque hay que tener conscientes de que la verdad es lo que está sucediendo y la realidad es algo que tú crees que está sucediendo, es tu realidad, ¿no? Y no necesariamente tu realidad es la verdad. Entonces, Ujú. bajo ese esquema, en tu realidad, ¿no? Que está pasando, empiezas a sufrir, entonces estás pasando obviamente cuestiones innecesarias y es obviamente mucho más complicado que de esa manera tú llegues a sanarte, ¿no? O sea, que tú llegues a pasar el proceso del dolor, del sufrimiento y que puedas sanar porque tú estás clavado inmerso en algo que tú decidiste en un momento dado porque no tienes la estructura para decir, bueno, esto es lo que voy a vivir hasta aquí y luego ya no permitir que entre el sufrimiento. Vuelvo a repetir, no es que deje de doler, ¿no? Porque siempre va a doler. La diferencia es que tú puedes controlar de alguna manera, no puedes controlar, perdón, el dolor, El dolor, pero sí el pero sí el sufrimiento, sufrimiento, totalmente. O sea, ¿no? tú decides si te tiras, ¿no? A hacer cuestiones, dramas, que también lo vamos a ver en un punto que está muy O claro. hasta dónde más vas a llevar ese sufrimiento o cuánto tiempo lo vas a sufrir. Es correcto. Que entra el tercer punto, ¿no? Es la percepción de la gente. La gente sabe, que esa es la tercera diferencia, cuando la gente te percibe en dolor, sabe que estás pasando por un proceso, o sea, que vas a pasar por un proceso eh, de sanearte, obviamente, a ti mismo, pero sobre todo saben que estás teniendo un dolor específico y está ahí contigo y acompañándote, etcétera. Por el otro lado, cuando la persona percibe que hay sufrimiento, sabe que es muy probablemente que la persona no esté teniendo ese dolor que dice tener, ¿no?
y que ya te empiezan a ver incluso como una víctima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las personas están pasando por dolor? La gente está ahí contigo, te está acompañando, te está consintiendo, te está apapachando y lo que sea. Y me acuerdo que en alguna ocasión le pregunté a un psiquiatra esto, ¿por qué la gente se queda en la parte del sufrimiento? O sea, ¿por qué se queda en esa parte como que? Y me dijo, Juan Manuel, entiende que están pasando por un proceso, sí, pero a la hora de estar en el sufrimiento, pues ¿qué es lo que hace la gente? Pues la gente te apapacha, ¿no? Que si te traigo tu litro de helado, que si te traigo esto, que si estoy pendiente Ahí de ti. encontraron como que el foco de atención en ese dolor y ya lo vuelven un sufrimiento constante porque ya están recibiendo otro tipo de atención. Ya lo acabas de decir exacto. Muchas veces en ocasiones la percepción de la gente es lo que están buscando es llamar la atención. Entonces como pues están recibiendo palmaditas en la espalda, ¿no? Y cariñitos y apapachos, pues es obviamente que pues se siente a todo dar y Claro, se deciden siente de alguna bien. manera, es correcto, deciden de alguna manera quedarse, obviamente, En ahí, ese estado. en ese estado De sufrimiento, entre comillas, porque ya es otra correcto. situación. Sí, así es. Entonces, también hay que tomar en cuenta que la gente se cansa un poco de las personas que son víctimas, ¿no? O sea, la gente se cansa un poco de estar, o sea, yo te puedo estar allá apapachando y levantándote y dale, vamos, puedo ir contigo, puedo llorar contigo, puedo hacer mil cosas contigo, Necesitas pero poner de tu parte, tienes que... así es. ¿no? O sea, si Ayúdate. yo veo que pues, tú nada más estás en la misma posición todo el tiempo, ¿no? También por muy cercano que sea nuestra amistad o nuestro parentesco incluso, a veces como que ya sí llega a cansar a una persona que no pone de su parte para que salga de ese. Entonces es cuando te digo que ya, ok, en la parte del dolor ahí voy a estar siempre, en la parte del sufrimiento no te garantizo que la gente esté a tu lado siempre, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora bien, el cuarto punto es la forma de vivir. La forma de vivir es muy clara. La forma de vivir de una persona que está en el dolor, o sea, que siente dolor, en su estructura mental, esta persona va a llevar vamos a decir, un duelo, ¿no? Un luto, y le va a poner tiempo. Yo no digo que es mucho o es poco, es simplemente pone su tiempo. Ok. Si es un día, una semana, un mes, lo que sea, ella pone su tiempo y lo que hace en su clic mental o su switch, cambiar el chip en esta persona que está en el dolor, es que después de que sufra su duelo va a seguir su vida normal e incluso va a vivir la vida mucho más intensamente. O sea, siempre va a estar buscando o sea, ser mejor, buscar cambiar, por lo que hablábamos en el punto número 2, pero siempre buscando que esa persona esté constantemente haciendo cosas nuevas, viviendo intensamente. O sea, ella va a valorar mucho más en términos generales la vida, porque él entiende perfectamente en el dolor que las cosas suceden, ¿no? Y pasa este proceso de aceptación, resignación, y es mucho más fuerte también por fortaleza, y lleva ese duelo. Y después del duelo continúa su vida, incluso viviéndola de manera mucho más intensa. ¿Qué sucede con el que está en el sufrimiento? El que está en el sufrimiento no tiene esta estructura, no pone el duelo porque todo el tiempo está en el mismo, vamos a No decir. lleva ese proceso que acabas de comentar, como decimos, enclochó en una etapa y se quedó en el sufrimiento. Es correcto, así es, se quedó parado por las razones que ya hablábamos antes de que recibe ciertos apapachos. Él lo decide, ¿no? Decide decir, oye, pues me siento muy cómodo acá y por eso pasa. En cambio, en la forma de vivir, esta persona normalmente lo que está haciendo es dejar de vivir, empieza a vivir, o sea, uno vive más intensamente y aquí esta persona empieza a vivir con miedo, empieza a tener ya inseguridades, nervios, todo es ¿qué hago? No voy a hacer. Ya deja de disfrutar, obviamente, la vida, porque además también anda buscando responsables por las cosas que pasaron, ¿no? Incluso si hubo el fallecimiento de alguien muy cercano, está buscando quién tuvo la culpa cuando, te digo, en la estructura mental de la persona que siente dolor, está totalmente consciente de que de que las cosas pasan, ¿no? Incluyendo a las personas, y esto lo toma de manera mucho más amena, o sea, de alguna manera que, vuelvo a repetir, no porque lo tome así deja de doler, para nada, simplemente como está estructurada su mente para trabajar de esta manera, vive su luto y después de su luto continúa viviendo incluso mucho más intensamente, ¿no? Ese dolor luego puede adquirir otros sentimientos, como una melancolía, un mal momento, o sea, lo conviertes en alguna otra Claro, cosa. y en el futuro, y pueden pasar 10 años y te puede seguir doliendo, nada más que no vas a cargar con esa laja con la que carga el sufrimiento, ¿no? Porque tú estás en otro concepto, tienes, como dijiste, una melancolía, pero buena, ¿no? De acordarte de la persona con la que estuviste, con la que estás conviviendo y etcétera, ¿no? Que eso es algo muy importante porque sí hace una gran diferencia entre una persona que está, como dije hace rato, viviendo su verdad, pero de una manera, quiero decir ordenada, pero no es que sea porque esté cuadrado, sino porque
ese es el proceso que vive la persona del dolor. O sea, me duele y sigo con mi vida, ¿no? Y la persona que está en el sufrimiento no. Me duele, sufro y me quedo ahí estancado, como bien lo dijiste, enclochado, patinando en el mismo fango, porque no puedo salir, porque pues, por una parte se siente bien y por otra parte quiero seguir llamando atención, y el modo víctima a veces pues ayuda a que, al revés, no ayuda a que salgas, porque te vuelvo a repetir, algunos que todavía se tragan eso están contigo allá y dices, bueno, puedo seguirme acá, incluso te digo, como hablamos del punto número 3, la gente percibe que pues estás queriendo llamar la atención y hay que tener mucho cuidado porque esto se convierte en el Pedro y el Lobo, ¿no? Ya lo dije tantas veces que ya no sé cuál de estas es la realidad, ¿no? Entonces, la verdad, perdón. Por último, como último punto, y es muy importante también, es la forma, o sea, qué decisiones tomas de tu vida, ¿no? Las decisiones de tu vida están muy enfocadas partiendo de la premisa de que el dolor es obligatorio y el sufrimiento es opcional, ¿no? Que aquí la frase nos dice mucho, es que de qué lado decides estar, ¿no? Porque tú puedes pasar un proceso, como dijimos hace rato, del dolor y de, ok, es algo que tienes que pasar y no es que significa y te puede provocar llanto, risa o lo que tú quieras, pero si es un dolor de alguna manera que es verdadero y que nace de una emoción, pues vas a estar en ese lado y hasta ahí, ¿no? Cuando pasas al otro lado, te digo que por eso dice que la frase dice que es opcional, es porque tú decides qué tanto quieres estar o puedes estar en ese rubro del sufrimiento, ¿no? Bien, ¿en qué etapa? Dijiste una palabra muy acertada, aceptación. Creo que para pasar de uno a otro necesitas como que esa aceptación de que, bueno, lo perdí, ¿no? La persona, el empleo, lo que sea, una pérdida o pasaste un mal momento. Esa aceptación creo que es muy importante. Claro, el primer paso es aceptarlo, porque ya una vez que lo aceptas va a ser mucho más fácil que puedas dominar lo demás que puedas hacer, tus demás acciones, claro, por supuesto. Juanma, como siempre, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti, Humber, y gracias a nuestro auditorio. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el martes. Vamos nosotros a un corte, ya regresamos.